hay muchos conciertos donde el nivel de organización es muy alto, pero la calidad de músicos no está. Necesitas el marketing y el nivel, porque si no tienes los dos, no sirve. Y la gente no regresa. Al principio nunca pensaba que voy a tocar música clásica. Yo era un fan de metal y eso de donde vino mi amor por música. Con música popular, no importa si no tienes el nivel musical tan grande. Con música clásica necesitas ser como casi perfecto. La misión de Time and Harmony es recaudar dinero para hacer un fondo estable que va a apoyar con becas, con instrumentos, que va a ayudar músicos jóvenes, talentosos. Creo que el futuro de Time and Harmony está muy bueno. Ahora mismo, Vlad, ¿qué piensas que es your biggest challenge? La música es la mediadora entre los sentidos y el espíritu. Ludwig van Beethoven. Sí, me encanta mucho que empezamos esta entrevista con Beethoven. Y Beethoven es uno de los compositores favoritos de mí. No solo por la música, pero que él hizo por la música, para cambiar los estilos, para hacer cosas que nosotros pensamos que son hermosos en música. Porque antes de Beethoven, que tener todas las armonías, los acordes, debería ser perfecto. Y Beethoven es uno de los músicos que era primero para llevar disonancia en música. Y uno de los compositores primeros que enseñó que algo no tan perfecto y armonizado puede ser lindo también. Y para mí música es algo que pone dos cosas muy diferentes juntos. Eso es como caos organizado, porque las emociones es algo que nosotros no podemos controlar, que te pasa. Y otro lado, música es algo que es muy organizado, que tiene una estructura que es muy cerca a matemática. Entonces, ese que digo, Beethoven me encanta mucho. Qué bueno que te gustó, Vlad, y yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que la música, como muy pocas cosas en la vida, realmente combinan eso que hablabas del caos con el orden. Y es algo muy interesante y muy bonito de ver, especialmente en vivo, cuando se presentan músicos, cuando se presenta una orquesta, porque vemos, ¿no? Vemos el músico cuando hace un solo y escuchamos de repente el solo de un violín y luego escuchamos el orden nuevamente cuando entran todos los músicos de nuevo en la armonía. Y yo siento que pocas cosas en la vida transmiten ese balance como la música. ¿Te pasa igual? Sí, eso es verdad, porque tiene como el caos organizado, como he dicho, eso es el perfecto manera para explicar cómo es la cosa, porque tienes que representar todas sus emociones, pero también tienes que mantener el tiempo, la armonía, y creo que la música te da una estructura cuando tú entiendes el fondo, la básica, y ahí adentro de esa estructura puedes hacer todo lo que quieres. Estás libre. Yo soy músico y profesor de música también. Y parte de mi trabajo es explicar a mis alumnos que el orden, los reglos, la teoría de música que estamos aprendiendo no es algo que te limite, pero es algo que te da un fondo para empezar tu camino. Y después, adentro de eso, tú puedes cambiar los reglos, usar cualquier quieres notas. Cuando tú tienes un punto de empezar, eso te da toda la libertad. Ujú. Sabes que cuando escuchabas eso, me imaginé, no sé por qué, se me vino la imagen de un pintor. Cuando hablabas de ese caos organizado, de saber la estructura de la música, pero luego también tener la libertad, ¿no? Es como se me hizo visualizar un pintor, quizás hablemos de un Picasso,
que conocen cómo utilizar los colores, conocen de cómo hacer la combinación entre diferentes tonos para generar otro tono, por ejemplo, pero al mismo tiempo ellos crean, ellos se dan la libertad de unir todo eso y al final sale la obra, ¿no? Creo que pudiéramos compararlo de esa manera, como la música con la pintura. Sí, me encanta mucho. Yo fui a ver el museo de Dalí que tenemos aquí en Ajá. Florida, en Tampa, y que me gustó lo más, que me, what gives me really the most impression, Ajá. La era, mejor impresión. hay pinturas de Dalí que él pintó cuando estaba estudiante, y ahí tiene una pintura en manera de Picasso, una pintura realística, una pintura solo de las frutas. Y eso me encantó mucho porque yo podía ver cómo él, antes que ser Dalí, que hacer esas pinturas que son muy, muy diferentes, de muy surrealísticas. Ujú. Tú puedes ver cómo él estaba practicando, y eso puedo compartir con un músico que está practicando las escalas o notas largas ahí solo en su cuartos antes que hacer algo nuevo. Tienes que saber los fondos, los básicos. Y, y en esa manera sí podemos compartir los pintores y otros artes con música en la misma manera. Cuando tú sabes los básicos, Ujú. tienes algo, un fondo, tú tienes la libertad de decir o hacer todo lo que quieres. Excelente, sí, completamente de acuerdo. Qué bien que vemos lo mismo y supongo por eso es que las artes como tal se compenetran, ¿no? Porque tienen algo de similitud todas las artes. Quizás en danza probablemente ocurra algo parecido, ¿no? Digamos una danza estructurada como el ballet. Sí. Quizás tienen una forma, una estructura, pero luego ya el artista se encarga de traer eso a la vida, ¿no? Sí, es muy importante saber la historia de artes, de dónde viene la música. Hoy muchas veces gente no entiende la conexión de música clásica con música jazz, con música popular, pero en verdad eso es un proceso que la música cambia paso a paso y está donde está por una razón. Y cuando tú sabes la historia, cómo llegamos ahí, eso cambia como tú escuchas. Te abren otros ángulos para entender qué quería decir el cantante, el compositor, el músico. Entonces, por eso son mismo todos artes, porque tiene historia, vengan de un momento. Por eso a veces es un poco difícil hablar de arte moderno. ¿Qué pasa hoy? Porque en muchas, well, very often, está para entender qué quería hacer el artista. Tienes que saber de dónde viene. Sí, eso es como analizar en antropología, por ejemplo, anthropology, para entender de dónde vino quizás una especie que está extinta, ellos tienen que entender el contexto de cómo vivía. Y eso desde un punto de vista de biología, desde un punto de vista incluso de historia, digamos, para estudiar los castillos, que, oye, por qué está este castillo, tiene esto acá? ¿Por qué está destruido? ¿Qué pasó? Hay tantas cosas que no sabemos que la única manera es que investiguemos sobre el contexto de ese tiempo, ¿no? Entonces creo que pasa lo mismo como que, bueno, para incluso internalizar el sentimiento de una pieza, porque digamos, bueno, queremos analizar Beethoven, que empezamos a hablar de Beethoven, y por lo menos la novena sinfonía de Beethoven es fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué mensaje nos quería transmitir Beethoven con esta música, no? Y me encantaría escuchar de ti cuál es tu impresión de una sinfonía tan importante como esa. Bien. De Beethoven podemos hablar todo el día. Como he dicho, es mi compositor favorito. Yo creo que él cambió la música en muchísimas maneras, pero unas cosas que él
era lo primero que él hizo, eso cambiar la idea de música. Antes de música clásica, en periodo barroco, el periodo galant, en Mozart, en principio la música era, no sé cómo dice en español, en inglés, absolute music. Absolute Music. Absolute music, sí. Eso dice que debería escuchar linda. Y no tenía alguna idea. Solo era una melodía triste, una melodía linda, algo que tú escuchas y puedes agradecer, ¿sí? Pero con Ok. Beethoven, él empezó un movimiento de música que cambió la música completamente, que se dice program music. Mm. Con él tenemos algo cuando el compositor tiene una idea muy fuerte detrás de música. Y con la música está hablando de una historia, de algo que pasó en la vida. Con Beethoven, su primer sinfonía que tenía una idea atrás era Sinfonía Heroica. Al principio debería ser una sinfonía dedicada a Napoleón, pero después cuando Napoleón fue y dijo que él ahora es el emperador y no es democrático nomás, él Ujú. cambió el nombre y puso Heroica y no Napoleón. Y la 9 es como parte del mismo proceso, pero eso es una sinfonía muy grande. De esa sinfonía hay libros y libros y libros. Los músicos lo analizan en diferentes maneras. Es la primera sinfonía tan larga. La durante es como 1 hora. Otra cosa que es la primera sinfonía que tiene cantantes. Antes de Beethoven, de esa sinfonía, todas las sinfonías eran solo instrumentos. La última parte, cuando entre los solistas y el coro, es como una sinfonía dentro de otra sinfonía, porque tiene parte de todos movimientos y después introduce otra parte de Biblia, ¿sí? La canción. Y la idea ahí era como unir todos los humanos juntos, porque él lo escribió después de la guerra napoleónica, cuando que empezó como un movimiento para unir toda Europa, pero al fin la cosa no fue tan bueno y it only separated the thing. Entonces, ese cambio, cuando los compositores tienen una idea grande y usan música para representar, eso es la mayor que hizo Beethoven para música en general. Eso que puedo decir de Está in- Sinfonía 9. No, está interesante. No, no sabía que había sido la primera sinfonía en introducir voces. Está súper interesante esa información y te agradezco porque a mí en lo particular me encanta de saber esta historia, me encanta de conocer las conexiones y tiene mucho sentido ahora que lo mencionas, que está atado a la guerra napoleónica, a las guerras revolucionarias, ¿no? De Francia. Y, y tiene mucho sentido que haya sido entonces, por lo que entiendo, es un canto a la unión, es honrar la unión más allá de después de pasar de un periodo de tanta violencia, ¿no? De que fuese esa guerra. Sí, nosotros pensamos que música clásica es algo tan viejo, pero de verdad eso no pasó tanto tiempo. Y otra cosa, que los humanos no cambiamos mucho. Y en esos 200, 100, 500 años, la idea de humanidad para apoyar a la gente que están cerca de ti viene de ahí, que hoy es muy popular, era lo mismo, como tú dijiste, la canción, la palabra es que unirse el mundo, que celebrar los paz. Ujú, ujú. Y qué importante, ¿no? El rol de la música en un momento como ese, porque además nos hace sentir de cierta manera de que
nos transporta al ideal. No es solamente a la emoción sola, sino al ideal ese de paz, ¿no? Quiero transmitir un momento quizás sereno, aunque la sinfonía no es muy serena, porque es bastante upbeat, pero al mismo tiempo es como quizás euforia, es como relief, maybe. Se me viene a la mente quizás esa palabra de como que, bueno, ya pasó tratando de colocarme, ¿no? En ese momento de la historia. Es como que we're done. Avancemos con nuestra vida, me parece, no sé, es mi interpretación. Sí. Bien, la inter- ¿cómo tú ves una canción, una sinfonía? Eso se cambia con tu vida. Y eso que es interesante, que puedes encontrar cosas diferentes, esa parte. Y eso es la belleza de música, porque tú puedes siempre regresar y encontrar otras cosas y nuevas ideas en lo mismo, en la misma sinfonía, como diferente, escuchar diferentes voces. Por primera vez tú escuchas solo el cantador, la tercera vez escuchaste algo que hace violín al mismo tiempo. Entonces las opciones nunca se acaban. Eso es una belleza de música que es muy importante. Sin duda, sin duda. Mira, qué comienzo, Vladimir. Muy buen comienzo, gracias por compartirnos ese insight de lo que es una pieza tan importante como la Novena Sinfonía de Beethoven. Seguramente vamos a continuar hablando sobre esto porque realmente me encanta, pero antes de avanzar quisiera hacer tu presentación formal para que la audiencia conozca quién eres. ¿Te parece? Sí, bien, vamos. Vale, te presento entonces. Conmigo, Vladimir Pérez Popov, presidente de Time and Harmony Inc. Es un músico y educador destacado con maestrías en música, lingüística y pedagogía. A lo largo de su carrera, Vladimir ha tenido el privilegio de presentarse con diversas orquestas y agrupaciones musicales. Ha trabajado junto a reconocidos solistas como el violonchelista Lynn Harrell, el violinista Robert McDuffie y el pianista Philippe Entremont. Espero estar pronunciando eso bien. Y ha formado parte de ensambles como el New World School of Arts Jazz Combo, dirigido por el Dr. Jim Gassor, y la Alhambra Community Orchestra, bajo la dirección del maestro Daniel Anday, de la FIU Latin Jazz Band, con Rodrigo Zúñiga y la FIU Symphony Orchestra. ¿Okay? La pasión por Vladimir por la música va más allá de la interpretación. Es un experimentado profesor de música con la firme convicción de que todo músico tiene la responsabilidad de compartir su talento con los demás. Conmigo Vladimir. Vladimir, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias por invitarme. Eso, eso me encanta mucho, que puedo hablar de música, llevar mi prospecto como escuchar la música. Eso es parte de mi trabajo. No solo tocar música, pero hablar de música. Y soy profesor de teoría de música y historia de música en Miami-Dade College. Y mucho que estamos hablando, una grande parte de mi trabajo es no hacer que la gente escuchen solo clásica o solo jazz o otra música, pero que entienden las conexiones. Y no importa si no te gusta un tipo de música, un estilo, pero cuando tú sabes cómo inició el estilo que te gusta hoy, cómo llegó a ser eso, cómo la combinación de culturas tan diferentes, de partes del mundo que nunca conectan en otros lugares, pero en música sí, eso cambia la vida, eso te da una manera a ver cosas diferentes y seguir con su vida más organizado, más relajado, ¿no? Sin duda, yo creo que se conecta con algo que dijiste al principio, que es el caos organizado, ¿no? Y la estructura que te da la música. Que yo, por ejemplo, a mí me encanta relacionar la orquesta en particular con una organización, porque lo es. Es una organización, es un colectivo de personas donde cada una es un individuo capaz de expresarse en distintas formas,
pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de que para que haya armonía, debemos todos también aprender a trabajar en equipo. Entonces, a mí yo tomo eso mucho como una metáfora para los negocios, porque nosotros en este podcast hablamos mucho de negocios y ciertamente vamos ahora a hablar en un minuto sobre tu proyecto o uno de tus proyectos. Pero antes de eso quisiera, like, pick your brain en esto de la orquesta, ¿no? ¿Cómo ves, cómo haces tú como músico, como persona que dirige también, como instructor, para crear esa armonía cuando se unen varios músicos? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, me gusta mucho que tú estás diciendo, porque mi filosofía es la misma. Para mí, la orquesta es un perfecto modelo de sociedad donde vivimos, porque es muy grande. Tiene partes y instrumentos que son completamente diferentes, ¿sí? La estructura de orquesta tienes las cuerdas, los vientos de madera, los vientos brass, no sé cómo en español, los tubas y todo eso, y la percusión atrás. Y esos esos cuatro instrumentos son muy diferentes. Cómo tocas, cómo puedes decir algo, pero tienen que trabajar juntos. Y yo creo que educación para los niños, para los alumnos, ser parte de una orquesta ayuda muchísimo en su vida, porque tú aprendes a ser el líder. Porque en orquesta, no importa qué parte de orquesta tú eres, va a llegar un momento cuando tú tienes un solo o cuando tu sección tiene la parte muy importante y tienes que tener eso adentro para ser líder. Pero a otra parte, cuando tú tienes que seguir solo que dice el conductor o los cuerdas o algo aparte, tienes que saber las dos cosas. Ujú. Tienes que apoyar algo grande y al mismo tiempo tener su mente, su idea, como ser el líder. Y eso apoya mucho en todas partes de su vida. Por eso la educación música es tan importante. No importa si quieres ser músico, si no, pero eso cambia tu vida. Y a mí eso de verdad es el modelo de sociedad, porque cada tiene que ser el líder, cada uno tiene que aprender a apoyar a otros y mantener esas ideas y trabajar juntos. Y también necesitas disciplina, porque cuando tienes 70, 70, 100 gentes Mm. trabajando juntos, tienes que llegar a tiempo, salir a tiempo, saber cómo comunicar con otra gente. Eso todo apoya y va como tú dices. Tú puedes usar esa práctica en toda su vida, en negocios, en relaciones, todo parte. Así es, así es. Y bueno, creo que nos da el segue perfecto para hablar sobre tu proyecto, porque aparte de ser instructor, músico y también estar muy involucrado en el Music Inside de Miami, también tienes un proyecto que se llama Time and Harmony, que por cierto allí fue donde nos conocimos en un concierto en Coral Gables en Sanctuary of Arts. Estuvo bellísimo ese concierto, de verdad que a mí me encantó. Yo dije, oye, yo tengo que acercarme al organizador de esto, porque siento que debería haber más cosas como estas acá, y yo en lo particular lo disfruto mucho, así que me gustaría escuchar de ti qué es Time and Harmony. Y bien, creo que es mejor empezar por un principio. La cosa, para mí es un proyecto muy personal y esa es una manera que me da a hacer que yo quiero con mi vida, ¿sabes? Para seguir músico, para enseñar música, para llevar un orden a la vida. Y yo empecé a tocar música muy tarde en mi vida. Tengo mi educación de traductor y pedagogía que saqué en Rusia. Y nunca tocaba un instrumento antes que tenía 25 o 26 años.
Yo tocaba un poco bajo eléctrico, pero nunca tenía clases, nunca sería profesional o algo así. Y después, en un momento de mi vida, pensé que no estoy tan feliz con lo que estoy haciendo. Yo estaba estudiando en Rusia, estaba sacando mi doctorado en economía, Ujú. pero no me sentí muy feliz y no sabía qué quiero hacer con eso y de verdad economía no era algo que yo quisiera hacer y al mismo tiempo yo tenía la oportunidad a llegar a Estados Unidos y la música siempre era algo que me gustaba mucho y yo pensé que eso es el momento, que me voy a Estados Unidos, voy a probar a entrar a la universidad para estudiar música y a tiempo yo quería tocar música jazz. Yo estaba tocando un bajo eléctrico, tenía como 25 años. Y entonces llegué aquí a Estados Unidos, empecé a estudiar en Miami-Dade College, me dieron una beca pequeña y así paso a paso, después poco a poco cambié de bajo eléctrico a contrabajo. Después fui de Miami-Dade College a Newark School of the Arts, me invitaron ahí y cambié de jazz a música clásica y así paso a paso llegué donde estoy hoy. Al principio nunca pensaba que voy a tocar música clásica, yo era un fan de metal y rock muy heavy y eso de donde vino mi amor por música. Pero como que empecé a tocar bajo, quería ser más importante en el grupo de los músicos. Y así me fui de metal a jazz, de jazz a música clásica y aquí estoy. Pero ese this pathway, eso me ayudaron mucho varias gentes, varias becas, tenía muchísima oportunidad. Podía hacer todo eso sin pagar nada de mi dinero. Siempre tenía una beca, un apoyo y eso fue espectacular por alguien que empieza música tan tarde en su vida. A 27 muchos músicos ya están terminando su carrera y yo solo empecé a tocar el contrabajo grande, clásico, a 27. Claro. Y quería hacer algo mismo para músicos jóvenes que no tenían las opciones antes, no sé por cuál razón. Por mí era muy difícil empezar músico en Rusia porque el sistema es muy diferente. Ahí si tú no empiezas como un niño, todas las puertas están cerradas. Y aquí el sistema de educación era muy diferente. Puedes empezar cuando quieres y si tienes talento, si pones el tiempo, te dan unas opciones. Eso era una razón para empezar mi proyecto. Y la segunda era, yo conocí muchos músicos de Venezuela, que sería parte de un proyecto que se llama El Sistema, que es muy famoso. Yo creo que tú escuchaste que Dudamel, un conductor más famoso de ese proyecto, que todos los latinoamericanos conocen. Eso me inspiró mucho. Y al principio yo quería hacer un proyecto como así en Rusia. Mm. Pero cuando todo era listo y yo estaba listo para empezar, empezó la guerra. Y eso canceló todo el proyecto por muchas razones que no tenemos que hablar de ahora, pero será imposible que hacer. Pero tenía todo listo y pensé que tengo que seguir con el proyecto. Y si no puedo hacer eso en Rusia, sigo aquí y aquí estamos. Estoy aprendiendo cómo hacer cosas mejor, cómo buscar la manera que sirve los más para apoyar los alumnos, los estudiantes. Yo tenía un proyecto apoyando orquestas en Bolivia. Estábamos pagando los sueldos de profesores, llevando profesores de aquí por allá para hacer masterclasses. Vamos a seguir con ese proyecto. Y también la otra parte es organizar conciertos de música clásica aquí en Miami para dar gente la posibilidad
enamorarse con ese arte, porque música clásica es a veces un poco difícil a empezar a escuchar. Yo recuerdo cuando yo sería músico, estaba aprendiendo a tocar en Miami-Dade y estaba tocando más jazz y empezó a buscar una información de música clásica, de qué escuchar, dónde ir, y era de verdad muy difícil porque tú no sabes cómo empezar y es muy difícil, es muy complicado porque hay música clásica, dijimos, pero adentro de eso tenemos música barroco, música clásica, música romántica, música impresionista, y hay muchos compositores, muchas orquestas y muchos músicos soloistas, y la gente puede perderse y no saben dónde empezar y después lo dejan y nunca entran en ese mundo. Entonces parte de mi trabajo es educar a la comunidad y dar un chance para entrar a ese mundo de música clásica, para apoyar, entender qué está pasando, cómo la manera de escuchar la música, como hablamos en el principio de hoy, de la entrevista, que es un caos organizado y uno tiene que saber qué está pasando. Un profesor de música mío tenía un ejemplo que me gusta mucho, el jardín de piedras de japonés. Cuando tú no sabes, y la mayoría de gente no sabe qué es, son solo piedras, se ve lindo, pero es un chisme y no sirve. Pero cuando sabes la idea, eso cambia todo. Entonces la idea es tener algunas piedras, no importa, vamos a decir 7. Y cuando tú haces vueltas de cada punto, debería haber solo 6. Entonces tú toda su vida puedes mover las piedras para ponerse en una manera que de cada punto, haciendo un círculo, puedes ver solo 6. Y eso cambia el prospecto, como tú ves la cosa. La mismo es con la música. Cuando tú sabes algo de historia, algo de forma, cómo debería escuchar. Cuando antes de escuchar la canción, los músicos te explican cuando era escrito, qué quería decir el compositor. Eso cambia cómo tú escuchas. Puedes haber mucho más ahí, que es muy importante. No, todo me parece importante. Todo lo que dijiste estuvo muy, muy bueno. Hay varias cosas que quiero comentar. Lo primero, bueno, me encanta que hayas comenzado con el rock music. Me too, like I love rock music. Y es interesante que muchos músicos, no sé por qué, creo que porque el rock music, a diferencia del pop music, es más elaborado también. Entonces, eh, siento yo, no sé si es porque soy fan, pero siento que el rock tiene mucho más destreza y creo que es una transición natural para alguien que quiere seguir educándose en la música, pasar de rock a jazz o pasar a música clásica. Así que por allí me llamó mucho la atención lo del rock. Lo otro es que hablaste de Venezuela. Yo soy venezolano. Y por supuesto, Dudamel para nosotros es lo máximo en la música. Y pues su maestro, que fue el maestro Abreu, quien creó el sistema de orquestas de Venezuela, que ahorita tocaron con Coldplay, inclusive la orquesta Simón Bolívar bajo Dudamel tocaron con Coldplay recientemente. Entonces, interesante que lo nombraste, y buenísimo que tú has tenido la oportunidad de trabajar con bastantes venezolanos y a mí me llena de orgullo saber que hay mucho talento que está incluso acá en muchas partes del mundo con personas como tú elevando el nivel. Eso de verdad que para mí es algo que me llena muchísimo de orgullo y siento que puede seguir avanzando con el tiempo. Yo entrevisté hace poco, que luego de esta entrevista te voy a pasar el link para que veas la entrevista. Él se llama el maestro Osvaldo Pajares, es un gran amigo de mi hometown de Venezuela y él es muy talentoso. Él también tiene un proyecto
similar a Time and Harmony en Venezuela y ha tocado acá, ha tocado incluso en Rusia. Tiene una historia muy, muy cómica en Rusia porque él decía que a él lo tocó muy joven ir para Rusia y le tocó interpretar una pieza rusa, me acuerdo. Y ellos, él en una parte que tenían que tocar, él le decía a los músicos que él necesitaba que hubiese cierto elemento, ¿no? De que se sintiese como las escuelas de Rusia, creo que era, y que se sintiera de cierta manera. Y los músicos le dijeron, bueno, pero ¿cómo usted sabe cómo es la cosa acá en Rusia? Usted estudió acá, usted estuvo acá en Rusia. Y él le dice, bueno, no, yo no soy de Rusia, no he estado en Rusia, no estudié en Rusia, pero he tocado esta pieza por muchos años. Y porque he tocado esta pieza por tantos años y por tantos maestros que he tenido, esta pieza debe tocarse de esta manera. Y así fue que logró en Rusia hacer que los músicos rusos entendieran que el sentido, ¿no?, que él le quería dar a esa pieza en particular. Pero sí, te lo voy a pasar luego para que lo veas. Sí, bien, gracias. Sí, eso es verdad. La música es como un idioma internacional, que Sí. no importa de dónde eres. Sí, claro que hay algunos detalles que cambian cosas, pero si simplificamos, la música es algo que habla de nuestras emociones. Y eso que no importa de qué parte del mundo eres, todos tenemos lo mismo. Hay pues manera como explicar esas emociones, es diferente. Sí. Pero las emociones son lo mismo. Y eso es el trabajo de los compositores, que Mm. lo traigan esas emociones tan grandes. Y otra cosa que distinta, pienso, la música clásica y música no solo clásica, de toda parte, buena de música no tan buena, es que música buena siempre es universal. No importa de dónde eres, tú puedes encontrar ahí la emoción, la idea que tenía el compositor. Y eso es que hace la diferencia de música buena y que no es tan buena, que te ayuda a saber el contexto, pero no lo necesitas. Eso que distinto a la música clásica de calidad alta de música pop que pasa así, la gente olvida ahí mismo, porque sin contexto, sin cosas que está pasando sobre todo, pierde su importancia. Es una buena forma de ponerlo. Realmente nunca, creo que nunca lo había analizado de esa manera y tiene todo el sentido del mundo. Hoy en día los artistas, algunos, porque todavía yo considero que todavía hay artistas que componen muy bien, pero sin duda hay otros que solamente están pensando en el music video, solamente están pensando en los video views, solamente quieren como que el momento. Entonces, como no hay nada detrás, como dices tú, no hay historia, pues eso estará de moda algunos días, algunos meses, pero ya luego pasa, ¿no? Sí, bien, la música hoy está cambiando mucho porque antes deberías estudiar muchos años, era muy difícil entrar a un estudio para tener todo el equipo que necesitas para hacer un recording, algo así. Ahora no necesitas nada de eso. En tu cuarto, en la casa, puedes hacer una grabación de nivel mundial, pero sin tener educación, sin saber teoría de música. Y no necesitas mucho, pero hay cosas muy básicas que necesitas saber. Algo que pasa mucho a músicos jóvenes que están empezando, ellos quieren hacer una idea nueva a cada mismo momento de sus canciones, pero regresando a entender cómo sirve cosas, cómo escuchar música clásica. La idea es tener un motivo corto, una idea muy pequeña, y poder usar eso para una sinfonía que es durante una hora o más. Regresando a Beethoven, la quinta sinfonía tiene solo da, 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 y él está usando ese motivo
por como 40 minutos. Y en cada movimiento es la misma idea. Y eso es que haga música clásica tan interesante. Cómo puede cambiar algo tan pequeño en tantas maneras tan distintas. Porque empieza muy grave y después va más rápido y como feliz. Y el segundo movimiento es más lento, más lírico y tiene una melodía, pero usando los mismos motivos. Y eso es algo que es muy importante, que la música, la educación música puede ayudar en cada día. Usar que tú tienes. No deberías inventar una bicicleta a cada momento de tu vida. Tienes que usar que tienes, elaborar, y así mejoran las cosas poco a poco. Eso me resonó demasiado, porque fíjate que volviendo, atando un poquito lo que es la música, la organización, con los negocios en particular, lo de la bicicleta es un ejemplo que yo siempre doy cuando explico cómo crear un producto. Normalmente no hace falta reinventar la rueda, que es lo que tú estás diciendo. Simplemente puedes adaptar algo o hacerlo mejor o ajustarlo a un determinado mercado. Entonces puede pasar igual, me imagino, en una pieza musical, ¿no? O sea, no hace falta que inventes una nota nueva o que hagas un riff que nadie ha hecho, quizás sí, pero como dices tú, no en toda la pieza porque se sobrecarga. Entonces es como que, bueno, hazlo en un momento que sea quizás el crescendo, pero deja que igual la música tenga su estructura, deja que orgánicamente la gente consiga también sentido. Pasa igual con los negocios, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, abren un negocio y quieren hacer todo. Yo quiero vender esto y quiero vender aquello y quiero estar haciendo todo y dicen cuando les preguntan, ¿a quién le vendes? No, le vendo a todo el mundo. Eso por lo general no sucede, ¿no? Porque en la música, a quien de repente le gusta la salsa, de repente no le gusta el jazz. Depende, ¿no? Entramos en gustos y colores, pero tenemos que hablarle hacia la persona. Entonces, me llama la atención porque Time and Harmony es un proyecto, es un negocio, es una empresa. eh, ¿A quién está dirigido Time and Harmony? ¿Está dirigido a los amantes de la música como yo, que si quieren ir a ver conciertos? ¿Está dirigido a los jóvenes que quieren aprender música? ¿A quién está dirigido Time and Harmony? Bien, tenemos dos cosas mayores. La primera es llevar música clásica a toda la comunidad de Miami. Y no solo de Miami, pero a llevar el amor para música clásica a una comunidad más grande. Porque hoy, como están las cosas, la gente no escucha mucho por varias razones. Porque primero que no saben qué escuchar y no saben dónde ir. Y hay mucha música aquí en Miami y la gente no tiene idea qué está pasando. La otra cosa es el nivel de los músicos, porque hay un problema que hay muchos conciertos donde el nivel de organización es muy alta y tiene mucho marketing y pone muy lindo, pero la calidad de músicos no es tanta y la gente no regresa. Y hay conciertos de nivel buenísimo, pero los músicos olvidan hacer el marketing, organizar en una manera que se ve bien, que gente quiere regresar. Entonces, mi idea es hacer las dos cosas para que eso es bueno para los públicos que no vayan todo el tiempo a conciertos clásicos, pero que pueden venir y escuchar una orquesta de nivel mundial, de un nivel de serio, ¿sabes? Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es apoyar músicos jóvenes, talentosos, que no tienen la plata, no tienen la oportunidad a ir a estudiar serio, pero tienen talento. Entonces, la misión de Time and Harmony es recaudar
dinero para hacer un fondo estable que va a apoyar con becas, con instrumentos, que va a ayudar a esos músicos jóvenes, talentosos, ir de escuela, de high school, al colegio. Porque hay muchos proyectos que apoyan en la universidad, después de tu entras. Y hay muchas organizaciones que apoyan la escuela y hacen trabajo social, pero esa transición y hacer esa decisión que ser músico profesional es muy duro. Y hay muchos músicos muy talentosos, pero que piensan que no tienen esa oportunidad, porque no importa por cuál razón, no hay trabajo, no hay dinero, no pueden moverse y no saben que tienen la oportunidad. Y quiero apoyar a esa gente que hicieron a mí. Como paso a paso podía mover de música jazz, después a música seria, hacer un másters. Quiero hacer un doctorado a un momento en mi vida y también hay becas, hay maneras de buscar eso sin pago y eso es algo muy importante porque ser músico clásico de tanto nivel, eso parece mucho a ser como un deportista olímpico y tienes que mantener ese nivel toda su vida y eso es algo que gente no entiende, piensan que música es un hobby y así no puede ser, eso depende, claro, que estilo de música que tú haces, pero en verdad no importa, de todo estilo tienes que mantener la nivel, pero en música clásica, como yo lo veo, no hay espacio para hacer más o menos. Aquí tienes que tener un nivel mundial, muy profesional para empezar su carrera. Porque si no estás ahí, la gente no te va a escuchar, porque no sale bien. Con música popular, con música latina, con rock también, es muy importante qué tú quieres decir, tu energía, todo eso. Y con la tecnología, si tienes una idea muy fuerte, puede pasar tu música. Y no importa si no tienes el nivel musical tan grande. Con música clásica eso no pasa. Necesitas ser como casi perfecto. Y después, cuando llega qué tú quieres decir, qué es tu idea, las emociones y otro trabajo que viene, que es importante. Pero la nivel tiene que ser muy alta. Por eso trabajo así es muy difícil tener música clásica commercially successful, ¿sabes? Entonces necesitamos apoyo de gobierno, de gentes que encanta música clásica, porque es algo más elaborado, algo que necesita más tiempo para entender y para escuchar. Y sin apoyo así de organizaciones como mía, sin becas, sin donores, eso va a morir. Pero música clásica siempre estaba así. No está mucho, no hay muchos ejemplos cuando música clásica es exitoso comercial. Siempre necesita algo más porque es arte de otro nivel. Y por eso no es tan popular y tienes que buscar otras maneras para seguir con eso. Las misiones están excelentes y de verdad que me encanta que te hayas tomado la iniciativa de hacerlo. Sin duda yo creo que nunca va a haber demasiada gente que apoye. Entonces cualquier persona que quiera apoyar creo que es importante. Y creo que debemos darle la importancia que merece. Yo cuando vi el proyecto me gustó muchísimo. Y como te digo, a mí me encanta apoyarlos desde cualquier forma, yendo a los conciertos, dando este tipo de exposición acá ahora en mi podcast. Porque es eso, creo que deberíamos conectar a personas incluso que de repente les gusta. Hay mucha gente en el mundo de los negocios, ciertamente conozco mucha gente que les gusta y por desconocimiento, como decías tú, quizás desconocimiento. Por lo menos yo hace poco hablé con una amiga y ve que yo coloco fotos y videos de tu concierto. Hace poco también fui a un recital de guitarra, eh,
como guitarra española, pero fue interpretada por un músico de South Africa. Se llama Derek, no recuerdo el apellido, Sniper, algo así creo que fue, en el Artime, en el teatro de Manuel Artime, ahí en Miami también. Y son eventos que mi amiga me decía, oye, pero eso es en New York, ¿dónde estás tú? Yo, no, esto es Miami. O sea, aquí también hay arte, aquí también hay clase, aquí también hay nivel, ¿no? Y siento que mucha gente, por desconocimiento, quizás por no manejar un buen marketing, por no presentarse lo suficiente, por no tener oportunidades, pensamos que, bueno, no, Miami es solamente Bad Bunny o, you know what I mean? Esto, o los artistas grandes. Aquí músicos de nivel mundial, de verdad. La escuela de música de Universidad de Miami es muy fuerte. Es uno de los mejores conservatorios en Estados Unidos. La escuela de FIU está muy fuerte. Y traigan alumnos de todo Estados Unidos y de otros países que vengan acá para estudiar músicos. También tenemos la New World Symphony en South Beach, que es uno de los mejores orquestas en Estados Unidos, de verdad, que es un proyecto muy único, que da la oportunidad de los mejores, los más talentosos músicos aprender cómo sirve la orquesta, buscar un trabajo en una orquesta de nivel mundial. Y eso todo está aquí en Miami, pero el marketing necesitamos hacer más. Y hay mucha gente que encantaría escuchar más música clásica, pero no saben dónde ir, no hay tantos eventos, o si se van, solo van a conciertos en Arch Center o New World Symphony, que son grandísimos y todo el mundo sabe qué pasa, pero cada semana está pasando algo aquí y ahí con músicos perfectos, pero ¿por qué no hagan los músicos no hagan ese trabajo? Y yo quiero compartir mi amor de música, mi sentido con otra gente, porque sin audiencia, no, sin gentes en la sala, no vale la pena hacerlo. Claro, claro. Y me llama la atención, Vladimir, ¿cómo llegaste a la realización del marketing? O sea, tú mismo haces el marketing? ¿Alguien lo hace? ¿Te uniste con personas? ¿Cómo estás llevando este proyecto? Bien, ahora estoy llevando solo, pero es el tercer año de mi proyecto. Es el segundo año cuando estoy haciendo los conciertos. Yo empecé con conciertos de principio, pero no eran tan organizados, no era una serie de conciertos. Ahora tengo el concepto hacer 5 a 6 conciertos cada sesión. Cada concierto es como una lectura sobre de música. La idea es empezar el año con conciertos con música barroca y moverse un poco a poco y terminar el año con un concierto de música más moderna. Y así vamos a educar la comunidad, hacer más interesante para que la gente entienda que están escuchando. Y no sé, yo siempre quería tocar un concierto será grandioso, ¿sabes? Como que vengo de rock show, de rock music, siempre quería ser un rockstar, ¿sabes? Así creo que la mayoría de los músicos empezamos. Y después, cuando empecé a tocar, me encantaba más subir la nivel como estar tocando que ser un star, ¿sabes? Que ser el centro de atención. Y me fui un poco a otra dirección, pero eso no importa. Tienes que tener lo mismo idea, lo mismo sentido de ser como un rockstar. Creo que por eso viene mi idea de marketing, que arreglar cosas que se ve linda, que es no solo tocar la música, pero organizar the stage, ¿sabes? Poner como pusimos candles, tenemos un video show en el concierto pasado, que eso es muy importante, eso que traigan la gente, pero
necesitas los dos. El marketing, cómo se ve cosas y el nivel. Porque si no tienes los dos, no sirve. Y eso podemos ver porque hay muchos conciertos como clásico popular, pero no se quedan. Llegan nombres que desaparecen el próximo mes y no se regresan por años, porque no tienen el nivel que necesitan. Y la misma cosa está pasando con unas orquestas, unos grupos de nivel grandioso, pero ¿por qué no ponen el trabajo para llevar gente que no escuchan música clásica cada día? Pierden la popularidad, ¿sabes? Ujú, ujú. A mí me gustó mucho, sí, sin duda, el lugar, obviamente es muy bonito, la zona de Coral Gables, el Sanctuary of Arts, muy bonito el establecimiento. Y me gustó muchísimo los videos. Cuando venía Mozart, entonces tenía la foto de Mozart, el video y se movía, eso me agradó mucho y lo hace interactivo. Eh, Recientemente no he podido ir, pero he querido ir. He visto que hay un concierto de Hans Zimmer con algo inmersivo en Miami. No he podido ir. No sé si ya lo quitaron, pero quería ir justamente por eso, porque siento que es importante, ¿no? Tener la conexión de algo quizás visual con la magnitud y la resonancia, el poder que te da una orquesta en vivo, así sea un cuarteto o lo que sea, cuando hay live performance de música clásica, es una cosa indescriptible. Yo creo que sí, yo he ido a muchos conciertos, seguramente muchas personas que nos escuchan han ido a muchos conciertos, pero no sé qué hay con la música clásica it just hits different. Hay Sí, algo diferente. porque como dijo, la cosa es que hoy en el mundo que es tan rápido y todo está cambiando, y la música también. La música que escuchamos hoy en el carro cuando tú pones radio o debería ser ahí mismo. Tienes como 15 segundos para la gente encanta o los cambian. Música clásica no es así porque es más suave, necesitas tiempo para ver cómo pasa la melodía y todo eso. Y tenemos que ayudar la gente que viene al concierto sentir eso y así hacer un video por atrás, algo que te relaja, que te da tiempo cambiar como cambiar un gear en el carro. Y cuando tú das esa oportunidad a la gente cambiar su percepción, ahí cuando la gente regresa a escuchar música clásica, cuando no digan, oh, yo no entiendo eso. Y eso no es que entienden, pero nunca tener la opción, la oportunidad, de escuchar en una manera correcta, dar un chance para que eso te quede contigo. Y la otra cosa que es como mucha gente va a conciertos y creen que la música tiene que ser muy bonita, muy buena, que te da sentir bien ahí mismo. Pero en realidad arte es algo que te cambia por dentro. Muchas veces arte es algo que no es tan lindo. Muchas veces hay algo feo. Y mucha música que me gusta hoy, al primer tiempo que escuché, pensaba, no, ¿qué es eso? Pero porque sentí algo que no estaba correcto, me regresé y podía ver qué quería decir el conductor, cuál era la idea, qué es el problema que él quería hablar con ese músico. Así, eso es un trabajo con música clásica y poco a poco quiero subir el nivel de la comunidad, de la gente que lo escucha, pero no podemos expectar que alguien que nunca escuchaba nada así vengan y puede disfrutar un compositor como, no sé, Schoenberg o Schnittke o, no sé, un late Beethoven, que es un trabajo de verdad para escuchar completo algunas cosas. Eso tienes que hacer paso a paso. Lo mismo como negocios, no puedes entrar y mantener una compañía mundial. Tienes que aprender cómo sirve cosas, cómo subir poco a poco de
de 500 gente hasta 1000 y así, así. Es muy parecido. Totalmente de acuerdo. Muy parecido, sí, estoy completamente de acuerdo. Y a mí me gusta mucho como, como audiencia, me gusta mucho como audiencia recibir esa educación. Porque lo hablaba en el episodio con Osvaldo, que él también hace eso de explicar. Entonces como que yo lo siento como una visita guiada a un museo, por ejemplo, ¿no? Que pasa igual, de repente yo voy a un museo y veo una pintura, pero yo no sé de qué época es. Yo no sé qué estaba pensando el artista. Yo no sé qué otras obras influyeron en la creación de esa obra, cuáles fueron sus musas, quizás, ¿no? Su inspiración. Entonces, quizás por el desconocimiento, ante unos ojos de una persona que no sabe, pierde valor. Porque dice, bueno, esa pintura, ajá, vi la pintura, está bonita, pero no pasa más, ¿no? Sí, exacto. Como que cuando tú sabes qué quería decir el pintador, eso cambia completo. Y eso es un trabajo, no solo educar los públicos, pero los músicos también, porque para ser músico, como dijo, tienes que tener un nivel muy alto. Eso tienes que practicar por años, cada día, 4, 5, 6 horas. Y los músicos mucho tiempo lo olviden, que cosas que por nosotros es tan obvio, la gente no sabe nada de eso, porque es muy fácil pensar que todo el mundo sabe cosas que están así, pero la gente no tiene la idea. Entonces, eso es otro trabajo, trabajar con músicos que preparen algo de hablar por qué esa pieza es importante para ellos, por qué están tocando así y no así, por qué ponen este tipo de cuerda, por qué tenemos esos instrumentos aquí. Y eso apoyo todo, los músicos, la pública, la música clásica completo. Eso es un trabajo que necesita, como en cada negocio, no puedes hacer solo una cosa. Tienes que mantener la calidad en cada departamento. Eso es lo mismo así. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, kudos to you, kudos to you por hacer ese esfuerzo adicional con todo el tema del marketing, por tener esa idea, ¿no? Creativa de también hacerlo un poco más visual, que termina siendo más sensorial también la experiencia, porque no es solamente a través de la audición y de claramente el performance, sino que también agregas otro elemento visual que ayuda a entender el contexto. Aparte de también algo que me gustó mucho fue del storytelling, básicamente de contarnos, ¿no? De nuevo, la referencia es mucho al museo. Cuando vamos a un museo tienes un guía que te dice, ¿no? Puedes leerlo también, ¿no? Está una ficha Sí, donde lo puedes leer. Ustedes también hicieron eso, ¿no? Ustedes entregaron sí, que como que un flyer a la tener un entrada. programa que hablaba Ajá. de cada canción que tenemos, de Ujú. años, cuando vivió el compositor, qué quería decir, cuál es la idea. Y eso es una cosa que es muy mágica de música, que conecta culturas diferentes y tiempos diferentes, que nos apoya a ver que el mundo no es tan grande y separado que pensamos, que hoy pasa en cada lado. ¿Sabe? Que cada grupo de gente quiere mantener su cultura y tener y miran a la vida así. Cuando la música te apoya ver que vivimos en un lugar, que todos estamos mucho más conectados que pensamos, que el tiempo, la cultura, las emociones que tenemos, todo es mucho más, no fácil, pero mucho más como, que tenemos más en común en, de Más en entre común, nosotros. más cosas en común. Sí, más Sí, cómodo. sí, sin duda. Vlad, aquí cambiando de gears un poquito, que se te venga a la mente, que recuerdes algún highlight importante de tu carrera como músico. ¿Cuál me pudieras decir que haya sido un momento
importante? Creo que algo que me cambió mucho, mucho como músico era la realización. Yo fui con una orquesta de FAYU, estaba terminando mi máster de FAYU y fuimos a tocar en Bolivia. Así empecé mi proyecto en Bolivia y fuimos con la orquesta y deberemos tocar el último concierto de un festival muy grande. Ese festival pasa cada 2 años en Bolivia, en Santa Cruz, y es un festival más grande del mundo de música barroca. Y yo debería tocar ahí con otros músicos en la sección de bajos. Pero al fin me encontré que yo estoy ahí solo. Y eso era la primera vez cuando tenía que ser el líder de bajos, el único. Y no tenía, y me dieron un instrumento malísimo, que las cuerdas no servían, no podía. Bien, no quiero entrar en cosas técnicas, pero era no era fácil tocar ese instrumento. Y otra cosa, que la música no era fácil, el concierto era muy importante, y ahí llegué a un momento cuando debería cambiar los gears, como dijeron. Antes de ese viaje, yo quería ser músico, y ahí en el momento tenía que cambiar y tener en mente que yo soy el músico. No hay nadie que me pueda apoyar. Y como estoy representando mi universidad, llegando en otro país, la gente te ve como un maestro grande, ¿sabes? Y no me sentía así, pero no tenía que hacer eso, no tenía espacio para ser tímido o tener miedo, tenía que salir y tocar con la orquesta. Y fue buenísimo esa orquesta, y creo que ese era el momento que cambió mucho mi carrera. Cuando tú haces esa decisión, que ya ahora soy el profesor, aquí soy el maestro, tengo que enseñar. Y no importa si adentro no piensas que no estás listo o que tienes que preparar más, ahí en ese momento tienes que hacerlo. Y eso que te cambia mucho de un gente que quiere ser músico y quien es músico. Wow, qué historia tan poderosa. Y siento que se puede interpretar de muchas maneras y le puede servir a muchas personas, porque la historia trata de resiliencia, de willpower, de, oye, así tenga dudas, así tenga miedo, así sienta que no es el momento me eligió a mí, Sí, el momento te eligió a ti, ¿no? Y es como que, bueno, there's only two ways out of this. O sea, sí, sí, no, o lo haces o renuncias, ¿no? sí, no importa qué tú haces, a un momento llegas a ese punto cuando tienes que hacerlo, no importa qué, o tienes que terminar. Y creo que más está haciendo música y dando clases, trabajando con varias gentes, hablando con gente que tiene su negocio. El principio es más o menos lo mismo, y eso es una parte de mi trabajo diferente. Claro que me gusta la música, quiero compartir ese amor con todos, pero tengo alumnos que yo sé que nunca va a ser músico, pero aprender música te da una estructura de tu vida, cómo hacer cosas, cómo ser, te da confianza, te enseña cómo planificar cosas, cómo resolver problemas. Y cuando aprendes música, eso aprendes muy rápido, porque pones trabajo y tienes el resultado ahí mismo. Tú puedes aprender una canción paso a paso por unas notas. Y que pasa mucho con mis alumnos, y eso pasa con todo el mundo, no importa si son adultos, si son niños, la gente ve algo nuevo y la primera reacción es, yo no sé cómo hacer. Es muy difícil, yo nunca voy a ver. Y mi trabajo es enseñar a la gente que no es importante ver toda la página,
pero también tienes que aprender cómo hacerlo paso a paso, no tener miedo de algo tan grande. Tú vas y empiezas de primera nota y buscas dónde está en el instrumento y lo tocas ahí. Y después 2. Y así en 3 semanas sabes toda la pieza. Y la próxima pieza te sale más rápido. Puedes aprender 3, 4 notas al mismo tiempo. Y así poco a poco aprendes cómo conducir su vida, cómo organizar todo. Y eso puedes usar y no importa, no es solo música, eso todo parte de vida. Sí, sí, sin duda. Es hacer de lo complejo sencillo y comenzar paso a paso, lo que hablabas. O sea, lo dijiste de manera perfecta. En vez de pensar en toda la pieza, piensa en la primera nota y luego en la segunda nota. Eso me parece una analogía perfecta para muchas cosas. Está muy, muy, muy buena esa reflexión. Me alegra muchísimo que lo implementes en tu forma de enseñanza. Claramente se ve que tienes pedagogía allí. Hay muchas personas que enseñan, pero lamentablemente no tienen pedagogía y la pedagogía para mí es fundamental, porque la pedagogía se trata no solo de, no se trata solamente de enseñar lo que sabes, se trata de hacer que el estudiante entienda, comprenda y lo interprete también. Cuando se ve que el estudiante lo internalizó, para mí es la máxima recompensa que puede tener un maestro. Y No sé si también opinas igual. dando clase, enseñando música, me ayudó mucho a ser mejor músico. Como te dijo, ese viaje en Bolivia no solo tenía que tocar, fuimos a muchos pueblos entre de ese viaje para dar masterclasses. Y la cosa es que con trabajo es un instrumento muy grande, muy caro. Y hay muchos violines, pero con trabajo como tan grande es difícil. Y ahí con la pobreza, no tenían un profesor. Y ahí cuando tú tienes que explicar, para explicar algo tienes que aprender y entender a otro nivel. Tienes que poder decir la misma cosa y manera diferente. Y eso me ayudó mucho a cambiar mentalmente de alguien que quiere ser músico y alguien que es músico, que lo haga de verdad. Y otra cosa que quería decir, como el nombre de mi negocio, Tiempo en Armonía, eso es exacto que me ayuda también, eso es que hacemos el bajos para la orquesta, porque puede ser no tenemos todas las melodías y las partes tan elaboradas, pero tenemos que mantener el tiempo, el ritmo para toda la orquesta. Y estamos tocando las rutas de cada acorde. Entonces, si los bajos no están afinados, la orquesta no se suena bien. Y entonces creo que esa mentalidad me ayuda a hacer que estoy haciendo, me ayuda a entender la importancia de esa base, del fondo de todo lo que tú haces. Ujú. Tiene sentido. Creo que se une perfectamente lo que es la estructura. Nunca lo había visto así, pero es verdad, es el corazón, ¿no? Es la base con lo... Creo que tiene que ver también, se conecta mucho con la percusión, ¿cierto? Sí, La sí. percusión, los bajos son como que la estructura Bien, de... cada músico va a decir que los instrumentos de nosotros es lo más importante, que hacemos eso. Como te he dicho, es el perfecto modelo de un society. Como Claro. vimos, cada debe ser líder en qué hace y así juntos hacemos algo que tiene valor. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Creo que con la manera que estás pensando y lo que me has contado, y obviamente lo que he vivido ya en los conciertos, creo que el futuro de Time and Harmony está muy bueno, está muy prometedor y siento que va a seguir avanzando. Eh, Ahora mismo, Vlad, ¿qué piensas que es your biggest challenge? ¿Qué te parece que es el reto más grande ahora mismo? Bien, es challenge llevar el proyecto al próximo nivel porque ahora está haciendo todo casi solo y es un poco difícil.
encontrar cosas. Estoy aprendiendo cómo planificar cosas antes, no solo 2, 3 meses, pero un año antes. Ahora estoy preparando el próximo concierto y es un poco difícil conseguir el teatro donde lo voy a hacer porque pasan cosas y como es mi segundo año, no pensé tanto que necesito buscar algo, no sé, un año antes, porque es difícil buscar un teatro, las cosas cambian. Entonces, eso, hacer una estructura, encontrar gentes que pueden trabajar contigo, hacer un equipo con la gente con la misma mental. Eso creo que es algo que es lo más challenging, porque hay mucha gente que quieren hacer algo, pero tenemos diferentes ideas, diferentes maneras de hacerlo y aprender a trabajar con otros gentes, comunicar, eso es algo que necesita mucha práctica y mucha educación en eso. Podrías decir entonces que es otra maestría Sí. por sí sola. Bien, pero vamos a ver, la cosa importante es no parar. Si algo no te sale, tienes que mover a la próxima oportunidad y no nunca va a ser exitoso si no sigues con su trabajo. Si, si te paras al primero obstáculo, algo que pasa, nunca va a salir exitoso. Correcto. Tienes que seguir. Es mucho de dedicación. Y buscar otras opciones y tienes que tener un mente que no importa si no te sale perfecto. Hay en inglés dicen better done than perfect, and I think creo que es mejor hacerlo. ¿Cómo va a traducir eso en español? Better done than Be- perfect. be- better done than perfect. Sería, es mejor hacerlo a que sea perfecto. O sea, Sí, algo así. algo así. Es como la traducción literal. Así. Y eso suena muy fácil, pero cuando estás en un momento, hay muchas tiempo que tienes que hacer esa decisión. Bien, no salió como quería hacer, pero tenemos que seguir. Eso es que es. Próxima vez lo arreglamos, pero ahora va a ser como es. Eso es algo que no da ser exitoso a mucha gente. Esa timidez, cuando tienes miedo y quieres que todo te sale perfecto, pero eso, la cosa siempre pasa. Sí. Tienes que ser preparado y tienes que tener un momento que hacerlo. Y con cada repetición te subes el nivel poco a poco, pero sin hacerlo mal nunca vas a aprender. Claro. Es básicamente lo mismo que hablabas para aprender la música, ¿no? Una nota a la vez. Y es igual acá. O sea, es lo que dice. Mucha gente dice, bueno, pero ¿qué tan difícil puede hacer un concierto? Y sí, hay tantas piezas que se mueven. Fechas, venues, músicos, protocolo, personas que te ayuden, que los Que tickets. te Like, llegan, después te preguntan del parqueo, las cosas, cómo un músico va a pensar que es su problema para alguien de buscar el parqueo, pero es parte de organizar el concierto. así es, así es. Entonces creo que es válido la interpretación y la analogía con la música porque al fin y al cabo la práctica hace al maestro en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces creo que por eso es que me gustaba tanto la analogía la orquesta como organización desde el principio, porque fíjate que ahora, sin duda, tú tienes mucha experiencia, muchos galardones en la música, pero ahora estás aprendiendo ahora más esta parte empresarial, organizacional, que quizás Y estoy usando desconocías en un momento. las mismas cosas que me ayudaron a aprender música y ser exitoso en que yo estoy haciendo en el business, en el negocio, porque es lo mismo, tienes que ver toda la página que quieres hacer, tener un vision, pero también tienes que aprender a hacer cosas
más pequeña, paso a paso. Sí, así es. ¿Dónde está Time and Harmony en los próximos 5 años? Bien, la idea es tener una fundación sostenible que me ayuda, que me da la posibilidad de ayudar gentes. Como los primeros 2 años yo estaba buscando el modelo que quiero hacer y pensaba que quiero hacer un programa de educación mía, pero que veo ahora hay muchos programas para colegios y muchos programas para las universidades. Cuando tú estás en la universidad sacando su bachelor, su máster, hay muchas opciones allá. Pero ese movimiento de escuela a, a college para ser músico profesional es muy difícil. No, los estudiantes no saben qué ellos van a hacer con música, con su profesión, porque los padres siempre dicen, no, no tenemos plata, no podemos pagar por eso, debería ser serio. Y hay muchas cosas. Los instrumentos están muy caros para empezar. Necesitas para entrar al college con instrumentos, necesitas algo más o menos bueno y los precios son carísimos. Necesitas 5 o 6 mil para un instrumento que no es serio, no es profesional. Es de estudiantes, de nivel más o menos. Y cosas así. Por eso necesitamos fondos y ahora la primer goal por nosotros es eso, recaudar fondos para poder ayudar gente con talento, alguien que quiere ser exitoso, pero no tiene la posibilidad. Y quiero ser independiente y ayudar caso a caso, poder buscar gente que, bien, como yo llegué aquí, tenía 25 años, no tenía ni familia, ni trabajo, nada, y podía seguir de cada nivel, poco a poco, con apoyo de diferentes gente, diferentes organizaciones, y ahora quiero que regresar eso a la comunidad que hizo eso posible para mí. Es Y, una misión noble. y tengo como dream, tener un programa como un Summer Music Festival. Summer Camp. Ah, ok. Como un Summer Camp de música clásica de chamber, de nivel profesional, para que lleguen los músicos de diferentes niveles, de freshmen, de college, high school, seniors, para tener una posibilidad de estudiar con los mejores músicos, aprender cómo hacer la música juntos, tener unos conciertos, así. Excelente. Creo que ahí hay un gap, una brecha que puedes aprovechar Sí. y pues all the power to you. O sea, de verdad espero que eso se dé, que logres tener mucho más ayuda y colaboración porque es una misión muy bonita y siento que pudieras ayudar, como tú lo dijiste, a mucha gente que como tú quizás lo necesita y son talentosos porque la verdad es que hay mucha gente talentosa que lo que necesita es una oportunidad. Sí, y al final eso, creo que eso interesa no solo la gente que busca música, pero la gente que quiere vivir en una comunidad de nivel más alto. Y la educación musical, cosas así, suben el nivel de cada persona. Cuando tú sabes mantener su disciplina, su cosa, no tener miedo de hacer cosas, eso sube el nivel de todo que vivimos juntos y eso va a apoyar toda la comunidad completa. Sí, sin duda, sin duda. De nuevo, excelente por esa iniciativa y creo que sí va a tener muchísimo éxito. Ya llevas 3 años y espero que en esos próximos 5 años siga creciendo Time and Harmony. Si alguien te quiere contactar
Vlad, ¿por dónde lo puede hacer? Tu Instagram es @ timeandharmony.inc, ¿correcto? Sí. Eso Perfecto. tenemos, puedes subir mi email. También tenemos un website. Ahí en el website hay una forma que me puede mandar un mensaje y estoy abierto para colaboraciones. Eso es otra cosa, que mucha gente habla de hacer colaboraciones, pero cuando empiezas a hacerlo, empiezan a pelear quién tiene más crédito, que va a hacer eso, que necesita pagar más, que es el dueño del proyecto. Y a mí, yo siempre veo todo colaboraciones que es una posibilidad. A mí que sirve para los dos o tres, no importa, porque tú traigas tu público, ellos traigan que ellos tienen y así yo no veo tanto competencia, porque no importa si proyectos son similares, el éxito en cada mente es diferente. Entonces, colaboraciones solo apoyan los proyectos, no los dividen. Entonces yo estoy siempre abierto y que más hacemos, eso es mejor para todos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y bueno, ya saben, para los que estén escuchando esto, Vlad está abierto a esas colaboraciones. Yo también soy partidario de que las colaboraciones suman y que deberíamos unirnos más, porque entre todos uno nunca sabe. En una entrevista anterior me decía un gran amigo que no tenía nada que ver con música, de hecho estaba en el ámbito deportivo, y él me decía, uno nunca sabe quién lo está viendo. Y es verdad. O sea, tú puedes tener un concierto y puedes tener una persona en la última fila que a lo mejor te va a proponer algo que cambia completamente el rumbo de tu proyecto. Y yo creo que va de la mano siempre de dos cosas. Uno, siempre tratar de hacer lo mejor. Siempre dar lo mejor. Like, do your best, always. Y segundo, estar abierto, que es lo que tú dices, abierto a las oportunidades. Porque para mí, mi definición de suerte, y no es mía, pero la vi y la he adoptado, es que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Si tú no estás preparado, si tú no tienes la intención de colaborar, si tú no estás dispuesto a trabajar con otras personas, así te llegue una propuesta, no la vas a tomar si no estás preparado. Sí. Necesitas Entonces, ser como, you need to get lucky at some point, ¿sí? Pero si no estás preparado, eso nunca te va a pasar. Tienes que llegar ahí y hacer el trabajo y una vez y otra vez y así antes que llegas al éxito. Por ejemplo, uno de primeros conciertos que yo hizo fue malísimo. No llegué a nadie. ok. Tenemos como 10 gente, pero uno de gente ahí en el público era un hombre aquí de Miami que gustó muchísimo el concierto. Y después del concierto él habló conmigo y dice, oh, me gusta mucho la idea, veo que no hubo tanta gente, te quiero ayudar. Y él me ayudó a conseguir una iglesia donde hicimos muchos conciertos. Y yo podía ponerse triste y pensar, bien, nadie viene a mis conciertos, ya no voy a hacer más. Pero como que seguí, el próximo concierto fue muy exitoso, porque con el apoyo de esa gente podía conseguir un venue gratis. Me apoyaron la iglesia a traer gente y hacer el promotion. El tipo me ayudó mucho y el próximo concierto fue muy exitoso. Y así poco a poco no parar, no importa si no te sale algo. Y ese primer concierto aprendí muchísimo. Aprendí que necesito el marketing mejor, que no tengo que gastar tanta plata para una cosa y poner eso en otra. Y así, paso a paso, te llegas donde quieres estar. Así es. Y estoy seguro que seguirá pasando, porque tienes la actitud correcta y ciertamente el talento. Tanto tú como los músicos de verdad que están contigo
y la organización, pues fenomenales. Así que solamente pueden venir cosas buenas, estoy seguro. Sí, eso concierto que pasó, que te gustó tanto, pasó por si acaso, no era planificado. Wow. El Juvenal, que tocaba el harpsichord en el concierto, él vino a mi último concierto el año pasado y a él le gustó mucho y él me preguntó que cómo podemos trabajar juntos y empezamos a hablar y como me gusta empezar cada año con conciertos de música barroca, me encontré que él es un especialista en esa música, que tiene una banda que toca, se llama un ensemble historical, que no solo tocan esa música, pero usan los mismos instrumentos, las mismas cuerdas. Si tú recuerdas, él habló mucho de eso en el concierto, explicando Sí. que usamos el arco especial, la cuerda es especial, para tener la misma experiencia de música barroca, que era 300, 400 años. Ujú. Sí, recuerdo muchísimo eso y de nuevo me gustó mucho la historia, ¿no? Porque de otra forma nadie se hubiese dado cuenta de eso. Pasan donde tú no esperas. Tienes que Exacto. tener mente abierto y siempre pensar Sí. que tú haces. La gente piensa que hacer un negocio es fácil y solo vas y haces la plata, pero en verdad debería ser tu vida. Eso Ujú. no es un trabajo que tú haces y olvidas cuando regresas a la casa. Eso es algo que Así es. tú tienes en tu mente 24/7. Así es, estoy completamente de acuerdo. Vlad, antes de irnos, algo que me pareció interesante y quizás le va a dar mucha risa a las personas. eh, Tu español está fenomenal. No, pero no Al- tengo tanta práctica. Bien, nací en Cuba y empecé la escuela en Cuba y todo, pero después cuando fuimos a Rusia ahí no tenía práctica y no estaba usando por años. Y cuando regresé a Miami empecé a hablar un poco a poco, pero no, en verdad no estaba usando mi español hasta 2020, cuando Mm, fui a Bolivia. Y ahí cuando empecé a trabajar en Latinoamérica y viajar ahí dando clases y masterclasses, tenía que aprender español de nuevo. Porque yo siempre entendía bien, pero hablar es otra cosa. claro, claro. No, pero está buenísimo. Cuando empezamos, esa era una preocupación y de verdad que yo le decía, no, tranquilo, cualquier cosa yo te traduzco y no he tenido que traducir nada. O sea, ha estado perfecto, los mensajes claros. Te felicito por eso, te felicito por atreverte a hacer esto también en español y te agradezco tu tiempo de estar acá, de presentar tu proyecto y de llevar el mensaje de la música clásica a una nueva audiencia que para mí, como usuario, como persona que lo consume, a mí me encanta. Así que de verdad, gracias Vlad por tu tiempo y por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Sí, gracias a ti para invitarme. Yo me encantó mucho esa entrevista, hablar con usted de música, de negocios, cómo implementar nuestro trabajo que hacemos cada día. Muchas gracias. Gracias a ti, estaremos en contacto y antes de retirarnos, ¿dónde va a ser el próximo concierto y qué tienes planificado hasta final de año? Bien, el próximo concierto debe ser octubre 30. Ahora Ok. tengo un problema, no sé dónde hacerlo porque el lugar donde debería ser, antes que firmamos el contrato, la mujer que hace el trabajo fue de vacaciones. Y ahora no sé si voy a terminar firmar eso a tiempo. Entonces estoy buscando dónde hacerlo. Pero tengo algunas ideas. Creo que lunes que viene voy a saber de Ok. verdad. Pero eso que estábamos hablando, aprender a planificar cosas más adelante. Y yo pensaba Ujú. que todo está preparado para ese concierto. Y mira, no firmamos un papel y ahora todo depende de una persona que está de vacaciones y no hay manera de hablar con ella y nada, pero va a ser en Coral Gables. Ujú.
octubre 30 y la idea es felicitar como que viene el Halloween. Quiero usar esa oportunidad, presentar música que es un poco más oscura, que habla de temas de muerte y amor y esas cosas, y ese es el mejor tiempo en el año para hablar de esas cosas. Claro. Eso es el próximo concierto que viene. Otro va a ser en diciembre, y esto, el primer 2 semanas, también estamos trabajando de la fecha, y ese concierto es de contrabajos. Ahí voy a usar esa oportunidad de presentar mi instrumento que yo toco solo, que otros contrabajistas, y mucha gente no tiene ni idea cómo suena el instrumento de verdad. Entonces, ese concierto estoy haciendo por 3 años también, y los previos fue muy exitoso. La gente encanta mucho escuchar algo nuevo porque la gente sabe cómo suena la violín o el cello, pero el contrabajo siempre es un shock porque la gente piensa de bajo que algo es muy low, algo así, y cuando escucha que puedes tocar una melodía muy afinada, muy light. ¿Cómo es en español? Sí, como ligero, ligero, suave, suave quizás. No, light, que no pesa nada, que es, Ok, sí, ligero, sí, ligero. algo ligero. Eso es un shock. Entonces ese concierto creo que vamos a hacer en Universidad de Miami. Ok, Pero si siguen mi Instagram, ahí voy a subir toda la información, y por ahí pueden encontrar de todo mi concierto. perfecto. De nuevo, timeandharmony.inc, timeandharmony.inc. Igual lo vamos a dejar en la descripción. Sigan el proyecto de Vladimir, está muy bueno. Los conciertos de primera mano, se los digo, están muy, muy, muy buenos. Y es una experiencia que sé que va a seguir creciendo, además de la filantropía que está detrás, que también vale la pena apoyar. Así que, de nuevo, Vladimir, thank you very much for your time. Gracias por estar acá. Y nos veremos en un próximo concierto, sin duda, quiero ir. Sí, claro, muchas gracias. Gracias a ti. Bye.